por darme tu perdón, por darme tu calor. Gracias, Dios. ¿Cómo corresponder? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Cómo te agradaré? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Cristo siempre me da salvación, en la roca que da protección, pronta, fuerte que no fallará, luz divina que me guiará. Cristo siempre me escuchará, mi pastor jamás me dejará, me guiará por sendas de verdad, vida eterna sé que me dará. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Cristo siempre me da. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Una tarde calurosa, hermanos. Por eso dicen que febrero va, ¿qué? Bueno, así dice la gente, va, febrero loco, va. ¿Por qué? Porque en un día está frío, fresco, va. Está lloviendo, luego de repente hace calor. En el caso del día de hoy, todo el día estuvo un poco bochornoso. Y quizás mañana, pues, a lo mejor mañana vamos a andar con suéter, ¿verdad? Pero así son las temporadas que Dios ha puesto en esta vida. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí en la epístola a los Filipenses. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta noche. Bien. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca del versículo central de este capítulo 1, hermanos, que es el versículo 21 de Filipenses, en la cual explicamos la expresión que hacía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Habíamos dicho, hermanos, que esta oración, hermanos, tiene dos fines, ¿verdad? El primer fin, ¿verdad?, acerca de la vida es seguir siendo útil para Dios, ¿verdad? Es seguir siendo útil para el Evangelio de Cristo, para rescatar almas, para enseñar a los filipenses, para estar unánimes, ¿verdad?, con ellos. Y así mismo, hermanos, el otro decíamos que la muerte era una ganancia, o mejor dicho, es una ganancia. Para el apóstol Pablo, morir, dice que era muchísimo mejor. Entonces, esto fue, hermanos, lo que se explicó, hermanos, en la semana pasada. Vamos a ver ahí, hermanos, a la epístola a Filipenses, capítulo 1. Y los invito, hermanos, a que abran sus Biblias y nos vayamos a leer, hermanos, ahí en el versículo 27 en adelante. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a los filipenses lo siguiente. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Palabra de Dios. En otra versión, hermanos, en el lenguaje actual, hermanos, dice lo siguiente: solo les pido que vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo, porque sea que yo vaya o no verlos o no a verlos, quiero estar seguro de que todos ustedes vivan muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo y que luchen unidos por anunciar la buena noticia. No tengan miedo de sus enemigos. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos y ustedes serán salvados, porque Dios les dará el triunfo. Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Y ya saben muy bien
lo que he sufrido y estoy sufriendo. Palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien. Amén. Dice ahí, hermanos, en el versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí nos está indicando, hermanos, el modo de andar, el modo de caminar, el diario vivir del cristiano. Y nos está diciendo, hermanos, simplemente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, la palabra de Dios, en el cual dice esta expresión, que tanto esté ausente o no esté ausente, hermanos, dice, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, hermanos, unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, le está escribiendo a los hermanos de Filipos que deben estar unidos, deben estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Ahí está la causa, ¿verdad? Por la fe. Entonces, cuando dice, hermanos, comportéis como es digno el Evangelio en Cristo, en otra versión, hermanos, aparte del lenguaje actual, dice, procurad que vuestra conducta como ciudadanos sean dignas del Evangelio. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca de la ciudadanía, acerca del comportamiento, acerca de la dignidad, cuando ellos recibieron el Evangelio de Cristo. Usa, hermanos, según en el griego, la palabra, hermanos, polis, ¿verdad? Que se refiere a ciudad. Asimismo, hermanos, deriva de esto la politeis, que significa ciudadanía. Pero así, hermanos, el término que está hablando aquí de conducirse o comportarse como ciudadano, el término en griego, hermanos, politeumani, que se traduce conducirse como ciudadano. Nosotros, hermanos, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Hablando materialmente, físicamente, ¿dónde somos ciudadanos? México. De México, ¿verdad? Y propiamente de Nuevo León. Y más local, de Suazo, ¿verdad? De esta área del norte de Nuevo León. Entonces, bueno, es como si nos está escribiendo a nosotros, indicando que procura que vuestra conducta como ciudadanos de Suazo, o de Nuevo León o de México sean dignas del Evangelio. Los filipenses, hermanos, estaban conscientes de que ellos habían obtenido la ciudadanía y asimismo, hermanos, tenían privilegios y responsabilidades que implicaba, hermanos, esta situación que disfrutaban los filipenses. Porque recordemos, hermanos, que ahí en Filipos estaba, hermanos, o era una colonia romana. Y ellos, hermanos, tenían esa ciudadanía como romanos, tenían privilegios y responsabilidades. Pero, hermanos, pero Pablo, hermanos, indica también que pues él es, pues en otras cartas, ¿verdad? Dice que él es romano, ¿verdad? Y recordemos aquí que por eso Pablo, hermanos, le está diciendo a los hermanos que ser ciudadano, hermanos, debemos tener una alta exigencias en la ética del Evangelio. Yo no puedo ser cristiano aquí y con la ciudadanía, con las personas que me rodean, ser diferente. Yo no puedo ser cristiano aquí y en mi hogar ser otra cosa. Por lo tanto, yo solamente me debo de comportar como es digno del Evangelio de Cristo. Ya sea que me vean o ya sea que no me vean. Ahí está, hermanos, el temor. Dios nos ve ¿dónde? ¿Dónde nos ve Dios? En todas partes. En la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo y aquí. Es como si Dios está diciendo directamente:
hijos, compórtase como es digno el evangelio de mi Hijo Jesucristo, para que sea que esté con ustedes o no esté ausente o esté con ustedes, oigo o los vea que estén firmes en un mismo espíritu. Pero ¿qué pasa a veces, hermanos? Vemos que el predicador nos va a visitar y ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos la Biblia. Y a la esposa, amor, ¿cómo estás, cariño? ¿A quién estamos engañando? ¿Realmente nos estamos conduciendo como debe de ser? ¿Verdad que no? Igual, hermanos, en nuestra conducta espiritual, en nuestro diario vivir, como debemos de comportarnos, ¿será la misma como lo hacemos aquí, hermanos, como lo hacemos fuera de esta puerta? Por ello, hermanos, aquí, hermanos, cabe decir, hermanos, que debemos tener una ética, como aquel momento que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que ellos cargan, ¿verdad?, o atan cargas pesadas y ellos no pueden mover ni con el dedo. Dicen y no hacen. Bueno, eso es antiético, ¿sí? Nosotros debemos ser antiéticos. La ética, hermanos, es algo en el cual nosotros, hermanos, debemos enfocar algo de exigencia en lo espiritual. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que ellos deben tener una exigencia ética en el evangelio. O sea, una calidad, hermanos, de vida a la cual llama la fe en Cristo. Que ese término de la palabra hipocresía nunca se nos diga en nuestros alrededores donde andemos. ¿Por qué? Porque el cristiano, ¿verdad?, debe tener una ética, tanto aquí y afuera de este lugar de reunión. Esto es lo que el apóstol Pablo está enfocando, hermanos, muy bien a los hermanos de Filipos. Los valores, hermanos, los valores del evangelio no se viven en la soledad. O sea, como en un convento o en una escuela o en el desierto, sino en medio, hermanos, de la ciudad. No debemos de escondernos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que somos luz. Y la luz no se debe esconder. Y aún así, aunque la luz se ponga abajo, ¿verdad?, del buró, abajo de la cama, abajo del sofá, abajo de lo que quiera, como quiera, va a resplandecer. La luz, hermanos, que somos nosotros, debemos siempre resplandecer. Nunca debemos de escondernos. Por ello, hermanos, nuestros valores que hemos obtenido a través del evangelio no se deben de vivir en la soledad, sino se deben de vivir, hermanos, en medio de la ciudad, el mundo que nos rodea. Y esto nos indica, hermanos, que todos los que hemos creído, todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos aceptado el evangelio, hermanos, no nos convierte, hermanos, en personas antisociales. Porque a veces parece que sucede esto. Antes le hablábamos a todo mundo, convivíamos con todo mundo y nos llevábamos con todo el mundo, pero ahora nos bautizamos, ahora aceptamos el evangelio en Cristo y ahora somos, pues sí, a José nos queda la palabra pero antisocial. Ya no le hablo, ya no le digo, ya no lo menciono, ya no me relaciono. Y nosotros, hermanos, nos debe importar bastante, hermanos, el mundo que nos rodea. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de rescatar las almas y traerlas a Cristo. Esto, hermanos, es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los filipenses. Pero esto, hermanos, practicar, tener el diario vivir, hermanos, el comportamiento de la ética en el evangelio, hermanos,
expresa, hermanos, la conducta ciudadana. Y esto, hermanos, tiene algunas demandas. Primer pasaje, hermanos, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos. La primera exigencia, la primera demanda ética del Evangelio que se expresa, hermanos, en una conducta ciudadana ejemplar es Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, ahí está la rogativa, ahí está la declaración, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Asimismo, hermanos, en el versículo 17 de ese mismo capítulo de Efesios, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya pasó. Dice Colosenses 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Otro pasaje, hermanos. Si me gustan acompañarme, hermanos, ahí a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis otra vez como es digno del Señor. ¿En qué acción? ¿En qué forma? ¿Agradándole? ¿En qué? En todo, hermanos. Agradándoles en todos. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y por último, hermanos, hablando acerca de esto, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, hermanos, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. En pocas palabras, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: vosotros sois ciudadanos romanos a mucha honra, pues yo también lo soy. Pero no olvidéis jamás lo más importante de todo. ¿Cuál era esto? Que no deben de olvidarse lo más importante, que ustedes son ciudadanos del reino de los cielos. Por ello el apóstol Pablo está indicando aquí, hermanos, que se deben de comportar, deben tener una ética, ¿verdad?, del Evangelio de Cristo. Su comportamiento, hermanos, tiene que ver mucho. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que somos, ¿qué? Cartas. ¿Leídas por quién? Por los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dar un buen testimonio. Que nunca nos señalen con el dedo. Y si el día que nos señalen con el dedo, hermanos, es porque estamos haciendo cosas buenas. Porque también dice la palabra de Dios, hermanos, que por la cuestión de nosotros, muchos, hermanos, blasfeman el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no llevamos la ética como debe de ser. Una calidad de vida en Cristo. Todos nosotros, hermanos, debemos entender y comprender que ya hemos sido transformados, ya hemos sido cambiados por la palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos de regresar al pasado. La otra vez le decía a un hermano: si tú ya moriste, ¿verdad?, a tu carne, si tú ya moriste al pasado, si tú ya moriste a los deseos, ¿cómo es posible que quieres resucitar aquello que ya murió? Ya no se puede. Si lo estás haciendo, entonces quiere decir que realmente tú no estás bien firme. ¿Por qué? Porque todavía le quieres estar rascando aquello que ya está enterrado. Por eso en las aguas del bautismo, ahí está enterrado. Ahora va a salir a una vida nueva. ¿Para qué? Para que esa vida nueva la expreses hacia la ciudadanía
y entonces vas a manifestar una ética espiritual, donde la persona te vea y te diga, oye, ¿cómo le hiciste? Un cambio ha habido en ti. Y es donde nosotros entramos evangelizando. Asimismo, hermanos, dice ahí, volvamos a Filipenses capítulo 1, hermanos, versículo 27. Dice, para que sea que yo vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes, hermanos, tiene dos ramas. O sea, hablando algo atlético, o también, hermanos, se está indicando de un término militar. Combatiendo unánimes, con una sola causa. Esta preparación, hermanos, quizá el apóstol Pablo la está escribiendo de aquellos términos atléticos, ¿verdad? Combatiendo unánimes. Un pasaje de ellos, hermanos, es ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces ahí está la causa, luchar con honradez, con un esfuerzo, y asimismo llegar a esa meta. Y entonces, hermanos, esa es una rama en la cual dice combatiendo unánimes, en un término atlético, pero también, hermanos, en un término militar. Ahí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, hermanos, versículos 10 en adelante, donde el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a los hermanos de Éfeso referente a esto, de toda la armadura de Dios. Vamos a leer, hermanos, algunos versículos. Versículo 10, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, combatir, ¿verdad? Unánimes. Si lo vemos por el lado deporte, se refiere a lo atlético. Si lo vemos por el lado militar, ¿verdad? Se refiere al soldado, ¿verdad? Que esté combatiendo unánimes. Todos juntos haciendo lo mismo. Y no un grupo allá, otro grupo acá, como a veces pasa, ¿verdad? Se forman grupitos. No me gusta lo que va a hacer el hermano, mejor yo voy a hacer a mi manera. No, dice aquí, todos juntos. Se pone el plan, se pone la idea, se pone el día, y todos juntos, unánimes, ¿sí? Unánimes. Luchando, hermanos, como un equipo con un solo objetivo, por la fe. Esto es lo que está diciendo, hermanos, el versículo 27. Quizás, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo este versículo también cuando dice combatiendo unánimes, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque dice ahí en el versículo 28, hermanos, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Todos combatiendo unánimes, y asimismo que no sean intimidados. ¿Por qué estaría escribiendo el apóstol Pablo esto? Bueno, quizás, hermanos, por los judíos locales. Aunque no había sinagoga, quizás había algunos por ahí. Quizás, hermanos, por los judíos, hermanos,
judíos oponentes que viajaban, como aquel momento que perseguían a Pablo, ¿verdad?, para matarlo. Quizás, hermanos, era combatiendo unánimes y que no sean intimidados por los paganos que vivían en Filipo, o también, hermanos, por las autoridades civiles y locales de ese lugar. Sea cual sea la cuestión, hermanos, sea cual sea el problema, el apóstol Pablo dice dos cosas. Una, que deben estar combatiendo unánimes, juntos, unidos, con el objetivo de la fe, y asimismo que no sean intimidados. ¿Qué te intimida a ti, hermano? ¿Qué es lo que te puede intimidar cuando sales a la calle? ¿Qué te puede intimidar cuando andas con la familia? ¿Qué te puede intimidar cuando vienes con la iglesia? ¿Qué te puede intimidar? El temor a alguna cosa es lo que nos lleva a intimidarnos. Muy bien. A veces intimidarnos, hermanos, simplemente es no saber qué responder, qué decir. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo dice que todos debemos estar unidos, ¿sí? Y así mismo nos exhorta a que nada debe de intimidarnos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nada debe de intimidarnos? Vayamos allá a 1 de Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, hermanos, versículo 57. ¿Por qué nada debe de intimidarnos? ¿Por qué nada debe de detenernos? ¿Por qué nada debemos tener miedo, hermanos, de nuestros enemigos? Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué, hermanos? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos a Cristo? Amén. Entonces, ¿qué tenemos? La victoria. Y luego, porque a veces nos intimidamos, tenemos la verdad. Pero, ¿sabe qué falta? Que nos creamos que tenemos la verdad. Porque a veces, hermanos, parece que no se tiene, ¿va? Porque vamos a las puertas o platicamos con alguien y nos tiembla todo. Debemos estar, hermanos, sin intimidación. Confiar, hermanos, como dice allá en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas y yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Entonces esa es la confianza, hermanos. Esa es la fe en la cual nosotros debemos tener en cada uno. Y así mismo, hermanos, la intimidación, quitarla. El miedo a nuestros enemigos, hacerla hacia un lado. Quizás, hermanos, hoy en día muchos hermanos se pelean, ¿verdad? Quizás frente a frente, quizás por Facebook, quizás por YouTube, quizás por WhatsApp, pero a veces, hermanos, nos estamos peleando entre sí y nunca vemos el verdadero a quién debemos nosotros combatir, que es Satanás. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo nos invita a que estemos unidos, ¿sí? Unidos, hermanos, para combatir juntos contra Satanás. Judas, capítulo 3, hermanos. ¿Qué nos dice? Verso 3, ¿no? Perdón, Judas, verso 3, ¿qué dije? ¿Capítulo? Perdón, Judas, verso 3. Que yo creo que estaba escribiendo Judas, hermano, el capítulo 3. ¿Quién nos dice, hermano? Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Que con qué? ¿Que contendáis? Ardientemente. ¿Ardientemente? Sí. Por la fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, hermanos? Contender ardientemente. Por lo tanto, hermanos, tenemos trabajo cada uno
de nosotros. Me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe. O sea, que peleáis, contendáis, quiere decir que peleemos por la fe. Así es. Otro pasaje, hermanos, ahí 1 Corintios capítulo 1, hablando todavía el versículo 28, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿sí? Estéis perfectamente unidos. Bueno, hoy con la ¿qué es más grande, la micra o el nano? Digo, ¿qué es más pequeño? ¿Nano va? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Porque nano parece que es una millonésima parte de 1 milímetro, supuestamente. Supuestamente, hermanos, ahora quieren unir más perfectamente todo, ¿verdad? Que estén bien protegidos, bien unidos, y no se pueden disipar, o sea, que estén bien amarrados. Bueno, ojalá y nosotros, hermanos, trabajemos día con día para que estemos perfectamente unidos. Pero, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, en una misma mente y en un mismo parecer, con un solo objetivo, por la fe. Es lo que está diciendo el versículo 27 y 28 de capítulo 1 de Efesios. Volvamos a epístola, hermanos, a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Bueno, ¿qué nos está pidiendo aquí el apóstol Pablo en este versículo, hermanos? 1, confiar. 2, sufrir. Confiar, que creemos en Él. Sufrir, que padezcáis por Él. El apóstol Pablo, hermanos, está indicando que es un privilegio sufrir por Cristo. Bueno, por naturaleza humana, hermanos, no consideramos un privilegio el sufrimiento. Pero, hermanos, cuando somos cristianos, cuando entendemos el mensaje y cuando sufrimos, hermanos, por Cristo, sufrimos por la verdad, sufrimos por lo que estamos creyendo, hermanos, esto, hermanos, tiene una causa, tiene un beneficio, y esto es un privilegio. Es un privilegio, hermanos, sufrir por Cristo. Pero ¿qué beneficios, hermanos, tiene el sufrimiento en Cristo? ¿Qué beneficio encontramos al sufrir en Cristo? Bueno, le voy a dar 4, hermanos. El primer beneficio, hermanos, que se tiene, hermanos, al sufrir por Cristo, es que desvía nuestros ojos, hermanos, de la comodidad terrenal. Es bonito estar acostado, ¿va?, con una taza de café, viendo la tele. Bueno, aquellos que tienen tele, ¿va?, que son ricos. Yo tengo pura computadora. Qué bonito va a estar ahí acostado, cafecito ahí con un pan de Ramos Arizpe. Qué bonito va la comodidad. Bueno, dice, hermanos, que el primer beneficio, hermanos, que tiene el sufrimiento es que desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. Asimismo, hermanos, el segundo beneficio que tiene el sufrimiento en Cristo es que desarraiga, hermanos, corta, mocha, machete, ¿vale?, lo quita a los creyentes superficiales. Ándale.
¿Se ha preguntado usted, hermano, si es un creyente superficial? ¿Qué beneficio, hermanos, tiene el sufrimiento en Cristo? Fortalece la fe de aquellos que persisten. Hace muchos años, hermanos, cuando estaba más joven y más guapo que hoy, entré ahí en un grupo de entrenamiento y nomás iban a que me golpearan. Pero eso como si me fortaleció en la cuestión corporal, me hice más fuerte como hoy. La fatiga, el entrenamiento, hermanos, día con día, me fortaleció. ¿Pero por qué? Porque fui persistente. Iba cada día, ¿verdad?, a esos entrenamientos. Bueno, es lo mismo, hermanos, en esta situación. El beneficio, hermanos, que tiene el sufrimiento en Cristo es que fortalece la fe de ellos y aquellos que persisten. Por eso, hermanos, llegamos al momento de que somos templados. ¿Quién ha usado algo templado? ¿Raúl? ¿No? Una herramienta templada. Una herramienta templada. ¿Qué hace la herramienta templada? ¿Tiene más qué? Tiene más dureza. Más dureza, más resistencia. Le estás pegue y pegue, ¿verdad? Y nada. O tal vez le hace algo, ¿verdad? Pero pues batalla. Cortas tan fácil. Bueno, esto es la cuestión, hermanos. Fortalece la fe de aquellos que persisten, nos hace más, nos va templando, nos hace más duros, más fuertes. ¿Qué beneficios tiene el sufrimiento, hermanos? Número 4. Sirve de ejemplo, hermanos, a aquellos que pueden seguirnos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En dónde van a ver a Cristo? ¿En la iglesia? ¿En dónde? En nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sufrimos y persistimos, no somos unos creyentes superficiales y no nos gustan las comodidades, somos ejemplos de aquellos que nos siguen. ¿Quiénes podrían ser aquellos que nos siguen? Los recién convertidos, los niños en Cristo, los débiles, ¿verdad? Están viendo. Y dice, hermano, tiene 20 años y falta más que yo. ¿Será ejemplo? Pues no, ¿verdad? Mi hermano, mira, tiene falta de fe, tiene 15 años de bautizado, yo apenas tengo 3 meses y fuerte. Bueno, nosotros, hermanos, debemos ser ejemplos de aquellos que nos siguen. Muy bien. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, en este versículo 29, que debemos confiar y sufrir. Por eso dice, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Entonces, quizás, hermanos, nosotros estamos en esta primera posición. Creemos en Cristo. Pero quizás nos falta lo segundo, que padezcamos por Él. Quizás, hermanos, la comodidad en la cual estamos, por ello, hermanos, en la comodidad que estamos, no hemos sufrido como debemos de sufrir. Porque muchos de nosotros, hermanos, en ningún momento nos hemos oído que nos aventaron una piedra por predicar de Cristo. Que quizás te cerraron la puerta y te hicieron la nariz más chiquita, ¿no? Hasta ahorita todavía no pasa eso, ¿verdad? O que nos vayan persiguiendo, ¿verdad?, por estar predicando de Cristo. Bueno, vemos que aquí hay una gran libertad en donde vivimos. Entonces, debemos de aprovechar más, hermanos, este momento de oportunidad que nos da Dios en este lugar en el cual vivimos para predicar de Cristo. 1 Pedro capítulo 3 versículo 17. 1 Pedro capítulo 3 versículo 17. ¿Qué dice? Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque mejor es que padezcáis
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esto es lo que el apóstol está mencionando ahí en el versículo 29, que debemos de padecer, de sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Muy bien, último versículo, hermanos, versículo 30 de Filipenses, hermanos. Filipenses, epístola a Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bueno, el término conflicto, hermanos, viene de la palabra agón, ¿verdad? En el cual puede ser lucha, pleito, disputa, riesgo, agonía, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, tarde o temprano vamos a sufrir. Tarde o temprano vamos a tener algún tipo de conflicto. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Así como me ven a mí, también ustedes podrán sufrir. Así como Cristo sufrió, así también nosotros vamos a sufrir. Quizás, hermanos, vamos a estar en un término de agonía. O sea, un término continuo, hermanos, de combate. Día con día luchando. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando anunciemos a Cristo. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando prediquemos la verdad. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando nadie ni nada podrá intimidarnos. Ahí es cuando va a empezar la verdadera agonía en nuestra cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque vamos contra la maldad. La maldad y la verdad viene así. Ahí es cuando va a empezar la verdadera agonía. Es un combate continuo. Pero a pesar, hermanos, de que el apóstol Pablo está encarcelado, está gozoso y está animando a los hermanos que deben de confrontar valientemente en las persecuciones, así como él sufrió. Eso es una gran alegría, hermanos, que el apóstol Pablo vemos que estaba bien firme, a pesar de que estaba en la cárcel, y aún así estaba animando a los hermanos. Estaba mostrando su alegría. En estos 4 versículos, hermanos, ya para finalizar, en esos 4 versículos vemos 3 cosas, hermanos. Del versículo 27 al versículo 30, hermanos, vemos firmeza, vemos unidad y vemos valentía. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfocando en estos últimos versículos, diciendo a los hermanos unánimes, ¿verdad? Firmes y valientes. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podremos decir lo mismo que el apóstol Pablo? Que estando en agonía, estando en sufrimiento, todavía tener ese ánimo, ese amor, ese gozo para decirlo a los hermanos. Es un gran ejemplo, hermanos, el apóstol Pablo hacia cada uno de nosotros en este capítulo 1, indicando a los hermanos cómo deben de comportarse. Firmes, unidos y valientes. Dios permite, hermanos, que nosotros, pues siempre, hermanos, estemos unidos. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estemos firmes, así como dice el himno, firmes y adelante. Y así, mis hermanos, seamos valientes, porque en Cristo hemos obtenido la valentía o la victoria. Y debemos entender y comprender esto, hermanos, que nada ni nadie debe de intimidarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nadie debe de intimidarnos? Porque el Señor está con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Amén.
demostrar tu amor, por darme tu perdón, por darme tu calor. Gracias, Dios. ¿Cómo corresponder? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Cómo te agradaré? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.